Hoy les traigo Oasis, una historia de amor en tiempos conflictivos. Regresamos a los 80, una dura época para la vida de todos los coreanos, en especial para Lee Do-ha, un joven que se encuentra en prisión y sueña con su crush. Pero antes de saber cómo llegó allí, conocemos su vida previa a ser un preso. Este joven viene de una familia humilde y es el mejor amigo del hijo del patrón de su padre. Ellos se llevan muy bien, pero sus madres no tanto. Se la pasan todo el tiempo juntos y suelen llegar a clases tarde. Aunque este par de amigos se diferencian de los demás por ser el mejor y el segundo mejor de la clase. Por cierto, su amigo se llama Choi Chul-won. Mientras los padres de Do-ha trabajan arduamente en el campo, el muchacho se infiltra en el cine para ver películas gratis y por pasar sin pagar se topan con Oh Jun-jin. Ella es la hija del dueño del cine y no le agrada ninguno de los dos. Pero Do-ha se enamora al instante de ella, algo que percibe su amigo. Para su mala suerte, luego de ver la peli, deben correr junto a Jun-jin, ya que unos matones quieren vengarse de ellos. Esto hace que la parejita tenga un intenso momento, pero cuando se liberan de estos sujetos, ella les dice que no quiere volverlos a ver, aunque esto no va a ser posible, ya que Do-ha se enamoró y hasta le escribe una carta. Y como su amigo parece que también se enamoró, le comenta que compitan por el amor de Jun-jin. Por cierto, Chul-won le comenta que ya la vieron anteriormente en el desfile que presenciaron hace unos días. Por la noche, los padres de los amigos conversan y el señor Lee regaña a Do-ha por ser mejor que su amigo. Este hombre le explica que él debe ser la sombra y nunca sobrepasar a Chul-won, ya que le deben su vida a su familia. Al otro día los muchachos se presentan en la escuela de Jun-jin para pedirle que salga con alguno de los dos, pero primero, por desconfianza, les pega, aunque como los ven muy seguros de su idea, decide charlar con ellos. Durante la conversación, ella comienza a sentir algo por Do-ha, aunque él no se siente seguro de competir con su amigo. Jun-jin les toma la palabra y les comenta que saldrá con uno de los dos después de un año de amistad. Así es como comienzan su travesía juntos, siendo un gran equipo de 3. Mientras tanto, las elecciones están próximas, por lo que la élite está formando alianzas que los beneficien. Por su lado, Do-ha nuevamente deja a su amigo en segundo lugar, lo que enfurece a Chul-won y decide humillarlo delante de los padres de Jun-jin, pero tranquilos que ella lo regaña por irrespetuoso, es más, lo abofetea. Mientras tanto, la madre de Chul-won se reúne con el asambleísta Juan para pedirle que ayude a su marido para postularse en las elecciones. Parece que el plan no funcionará, pero llegan a un acuerdo. Por su lado, los chicos conversan sobre lo que pasó y Chul-won quiere que su amigo lo golpee, pero Do-ha se niega y el muchacho deja el lugar enfadado. A la mañana siguiente, el señor Lee decide cambiar de escuela al muchacho y aunque Do-ha no quiere, termina aceptando. Por su lado, el señor Choi decide postularse como candidato, pero los planes de su esposa no salen como esperaba, ya que él no quiere ayuda del señor Juan. Y las sospechas de este último eran ciertas. El señor Choi no quiere una alianza con él. Luego Do-ha tiene un mágico momento en el campo con su crush, ya que Jun-jin aparece para decirle que le gusta y hasta lo besa. Por cierto, a lo lejos lo ve Chul-won. La historia regresa a su tiempo actual y vemos como Do-ha recibe una puñalada del hermano de la persona que molestaba a Chul-won. Luego volvemos al momento exacto en el que Do-ha es condenado a 3 años de prisión y su amigo solo debe pagar 10.000 pesos de fianza. Por medio de un recuerdo, vemos que Chul-won dejó plantados a sus amigos, ya que se metió en problemas con la banda que siempre lo molestaba. Desgraciadamente, Jun-jin trata de proteger a su amigo, pero sale lastimada. Enfadado, regresa a su casa y su amigo trata de hablar con él, pero ya no confía en Do-ha. Aún así, los Lee se preocupan por el muchacho. Al otro día, mientras la señora Khan se disculpa con el señor Juan, su hijo se mete en un gran problema, ya que el matón que siempre los molestaba es uno de los tantos empleados del señor Juan, y este hombre, como para vengarse del padre del muchacho por no aceptar su ayuda, le ordena al joven que se deje golpear por este muchacho para poder tener algo en contra del candidato Choi. Aunque lo que parecía una simple pelea termina muy mal, ya que Chul-won se enfurece y golpea al matón con una piedra. Es así como el político obtiene lo que quería y el señor Lee acepta que Do-ha se eche la culpa de lo que hizo Chul-won. A la mañana siguiente, entre lágrimas, la señora Lee y Jun-jin ven cómo se llevan a Do-ha del pueblo.
Desafortunadamente, el señor Choi descubre el plan que aceptaron los Lee con la señora Kang. Humillado y apenado, decide retirarse de las elecciones. Es más, se disculpa por no educar a su hijo. La sentencia se declara y la madre de Doha regaña a su padre por no pagar un abogado mejor. Es así como el muchacho abandona a sus seres queridos para cumplir con una condena que no le corresponde. Y ahora volvemos al momento en el que Doha recibe una puñalada del hermano del matón que supuestamente había asesinado. Y afortunadamente logran llevarlo al hospital. Ahora la historia hace un salto temporal de 4 años, donde vemos que Jung-jin, por casualidad de la vida, se encuentra con su amigo que estaba escapando de la policía, mientras que la madre del muchacho recibe donaciones del señor Juan. Por cierto, el señor Choi está muerto. Después, Jung-jin se topa con un gran problema: negociar por el futuro de su cine. Afortunadamente, la mujer con la que debía cerrar un beneficioso negocio de licencias acepta su propuesta, así que solamente le queda negociar con su tía que reclama el cine. Más tarde, Jung-jin recuerda cuando su novio le pidió que no regresara y cortó con su relación. A la mañana siguiente, Chel-won, como de costumbre, se mete en problemas, pero afortunadamente un sujeto misterioso lo ayuda. Sin quererlo, él se encuentra con su viejo amigo, quien lo regaña por no cumplir con su promesa de ser un exitoso universitario. Mientras Jung-jin cierra el trato con su tía y asegura que no la estafen, conocemos el nuevo trabajo de Doha. Él es miembro de una banda de estafadores. Efectivamente, este muchacho no aprendió nada. Luego de hacer recados, vigila a su exnovia, pero evita hablar con ella. Luego, Jung-jin despide a su tía, la cual solo quería obtener el dinero. Doha se esconde y escucha todo lo que pasa. Cuando ella se va, se acerca al cine y toma la tarjeta del tío de su crush. Al rato, la muchacha comprende que se portó mal con la tía de su amiga, quien era la señora con la que cerró el trato de las licencias. Al día siguiente vemos que la madre de Chel-won continúa recibiendo ayuda del señor Juan. Es más, este hombre le quiere conseguir un trabajo. Por su lado, Jung-jin tiene un complejo momento con la tía de su amiga, ya que le pide, mejor dicho, le suplica que compre el cine de su padre con las deudas y todo, debido a que no podrá pagar la suma de dinero que le piden del banco. Aunque la señora duda en aceptar, termina creyéndole al ver que Jung-jin se esfuerza para conseguir su objetivo. Más tarde, la madre de Chel-won se encuentra con su hijo, que como de costumbre pierde el tiempo y no le hace caso. Es más, le comenta que se encontró con su viejo amigo, lo que le altera y le exige que no lo vea, ya que es un criminal. Mientras tanto, la pandilla necesitan salir de la ciudad lo antes posible, pero no consiguen un trabajo que les permita obtener mucho dinero, hasta que Doha les enseña la tarjeta del tío de Jung-jin, lo que inevitablemente lo conecta con ella, ya que los tíos deciden hacer negocios con estas personas. A cambio, le dan una enorme suma de dinero y la escritura del cine, el cual mencionan que no es valioso. Luego del fraude, cada uno toma su parte y Doha se queda con la escritura del cine. Y cuando estaban dejando el lugar, se encuentran con los matones del señor Jeon Won-tak, los cuales están a punto de robarle todo lo ganado, hasta que aparece Doha y les da a más de una docena de hombres una gran paliza, ya que querían llevarse la escritura del cine. Al rato, mientras el señor Jeon quiere conocer al líder de la pandilla y al matón que derrotó a todos sus matones, Doha llega a un acuerdo con sus jefes, ya que le salvó la vida, por lo que se convierte en líder de la banda. Por cierto, los tíos de Jung-jin descubren que fueron estafados. Por la noche, el muchacho se reúne con su familia y se entera de que su padre quiso intentar verlo durante el Chuseok, pero no se animó y como no tenía dinero para volver de la prisión, caminó hasta su casa. Por cierto, su hermana trabaja en una fábrica y toma pastillas para no dormirse, ya que quiere reunir mucho dinero para ir a la universidad. A la mañana siguiente descubrimos que Chel-won ha sido elegido por los militares para revelar datos de supuestos espías que atentan contra el país. Aunque él quiso evitarlo, no pudo hacer nada. Por cierto, el señor Juan siempre estuvo detrás de estas acciones y solo quería vengarse de su padre. Chel-won siguió con su vida, pero nuevamente sufre una amenaza del señor Oh para que revele varias ubicaciones. Por su lado, Jung-jin descubre que la tía de su amiga no sabe leer y que se encargará de una pequeña institución a nombre de su jefa. La muchacha no se siente capaz de manejarla, pero esta mujer confía en ella. Debo remarcar que Doha la estuvo vigilando todo el tiempo, ya que quería darle la escritura, pero no se anima a hablar con ella.
A la noche, los militares llegan a la ubicación donde se reunía el centro estudiantil y el líder de los espías que estaban buscando. Desafortunadamente, Chelwon se encuentra con el señor Oh y esto lo condena, ya que lo descubren y lo retienen toda la noche, ya que quieren que confiese que es un topo. Como Doha no encontró a su amigo a la mañana siguiente, decide buscarlo, lo que desencadena una nueva lucha que el muchacho gana, por lo que se lleva a su amigo del lugar, pero antes Chelwon trata de explicarle que no quiso engañarlos y que no tuvo otra alternativa. Chelwon deja el lugar y llora en los brazos de su amigo. Por la noche, la señora Khan tiene una flamante fiesta y baila con su amigo que tiene otras intenciones con ella. Por cierto, ahora es la directora de un centro de arte. Al rato es llevada por el subordinado del asambleísta que casi es descubierto por Chelwon, pero rápidamente oculta su rostro. Mientras el muchacho habla por unos segundos con su madre, el asistente O le pregunta a su jefe si está bien que el muchacho descubra quién es y la razón por la que lo obligaron a ser un espía. A la mañana siguiente conocemos a los amigos de Doha, un grupo de hombres que conoció durante una complicada tarde en la cárcel, donde él los salvó y se midió con un tipo bastante peligroso llamado John Peel, al que no le tuvo miedo en ningún momento y por el cual pasó bastante tiempo confinado. Por su lado, Jun-jin llega a su casa donde ve las cartas que le escribió a su gran amor, mientras escucha a su amiga cantar. Luego continúa con sus tareas y sin saberlo es nuevamente ayudada por su ex, pero el resentimiento que tiene por Doha continúa lastimándola. Por cierto, Doha la siguió todo el día y recuerda el momento en el que su suegro le pidió que rompa su relación con Jun-jin para que no esté atado a un asesino. Más tarde el muchacho descubre que se llevaron a uno de sus socios, por lo que se presenta delante del señor Jeon, el mafioso más poderoso de la ciudad. Debo remarcar que allí se encuentra John Peel. Sin que nadie lo sepa, Doha llega allí para llevarse a su socio, pero primero engaña al mafioso pidiéndole que los deje unirse a ellos. Como lo esperaba, el plan funciona luego de secuestrar al señor Jeon, obteniendo la promesa de que serán familia y harán negocios juntos que les permitan expandirse. Aunque no es el único que quiere expandirse, ya que Jun-jin piensa hacer lo mismo, por lo que convence a su jefa de adentrarse en el mercado nacional. Aunque el señor Cha, el asistente de su jefa, no está seguro, la señora no duda y acepta la propuesta. Al día siguiente, Doha comienza con su labor en el hotel que antes manejaba John Peel, con quien tiene una pequeña discusión. Luego de varios días, Doha se encuentra con su ex por medio de un conflicto de rodaje que lo hace aparecer en el lugar para arreglar este asunto. La ex parejita discute porque Jun-jin descubre que es un matón y lo regaña por meterse en sus asuntos. Por cierto, todos ven cómo la muchacha cachetea a Doha. Luego del reencuentro, Jun-jin toma para olvidar sus penas junto a su amigo. Ella llora por la desdicha de su ex y le vuelve a preguntar a Chelwon si Doha es un asesino. El muchacho, sin miedo a nada, le miente. A la mañana siguiente, el muchacho se encuentra con su amigo, al cual le propone un trato, recibirse y a cambio poder salir con Jun-jin. Al rato, la muchacha se reúne con un posible socio que parecía que no iba a aceptar sus condiciones, pero tranquilos que ella logra concretar un nuevo negocio perfecto. Por la noche, la señora Khan descubre que su hijo no podrá ser fiscal por sus antecedentes de espía. Un año pasa y los muchachos logran varias metas. Doha se convierte en un gran negociante, mientras que Chelwon se recibe de la universidad. En el lugar lo visitan toda su familia y hasta Doha, pero él se oculta de los demás. Más tarde vemos que la señora Khan tiene una particular conversación con su amigo, a quien le miente con la única razón de posicionar a su hijo en un lugar mejor, ya que le dice que es su hijo. Por cierto, los muchachos hablan en el coche sobre su futuro y lo que quiere Chelwon con Jun-jin. Por unos minutos nos vamos al pasado, donde descubrimos la verdad detrás del nacimiento de Chelwon. Resulta que una noche lluviosa, la salud del abuelo de Chelwon empeoró, lo que le obliga a pedirle un gran favor a la familia de Doha, ya que resulta que un niño venía en camino y como los Choi no podían tener un bebé, el abuelo le pidió al padre de Doha que le ceda a su segundo hijo. Inevitablemente el señor aceptó, pero la señora Khan le puso una condición, de que nunca le digan la verdad. En el presente, Doha se presenta en una fábrica que estaba tomada por unos revolucionarios que molestaban a los socios de su jefe, por lo que deben echarlos del lugar. Sin saberlo, él debe golpear a los amigos de su hermana y afortunadamente logra sacarla del lugar, lo que desencadena un conflicto familiar que obliga a Doha a confesarles que es un mafioso. Además, le pide a su madre que encierre a su hermana. Mientras tanto, Chelwon ingresa al juzgado y recibe una oferta innegable: convertirse en un fiscal si decide revelar información
información de sus antiguos compañeros de clase. El joven piensa en rechazar la oferta, pero termina aceptando. Por su lado, Jun-jin le da buenas noticias a su jefa, y su jefa le da una gran noticia a ella, ya que le devuelve su cine, que por cierto se lo compraron al amigo de Doha, quien se hizo pasar por el propietario. Más tarde, Chae-won tiene una crisis cuando en una presentación debe revelar que sus antiguos compañeros son sujetos primordiales que deben ser castigados. Por la tarde, mientras Doha se entera cómo salió a la venta del teatro y conversa con sus amigos sobre tener cuidado con Jong-pil, Chae-won habla con Jun-jin y le comenta que quiere luchar por su amor. Al rato, la muchacha habla con su amiga sobre sus pretendientes. Sabe que Chae-won es el mejor, pero su corazón está con Doha. Inesperadamente, personas irrumpen en su casa y se la llevan. Esto se debe a que el presidente de otro cine quiere que la jefa deje el mercado, pero esta señora no piensa negociar y provoca que Doha entre en acción. Pero los problemas con Jong-pil lo detienen, ya que lo acorralan y lo golpean severamente. Pero tranquilos, que era parte de su plan, ya que el socio de Doha lleva al señor Yeon al lugar. Por cierto, su hermana se escapa de su casa. Por la noche, Doha debe limpiar su nombre, ya que Jong-pil le miente a su jefe diciéndole que el muchacho fugó dinero. Pero tranquilos, que Doha tenía un plan, por lo que trae a su banda de falsificadores para que revisen el libro y le comentan al señor Yeon que ha sido manipulado, lo que termina con Jong-pil dejando la organización. Luego la búsqueda de Jun-jin continúa, por lo que le pide a su amigo que le ayude a encontrarla. A cambio, saldará parte de su deuda con él. Por unos minutos, vemos el día del velorio del señor Choi. Allí Chae-won tuvo varios inconvenientes, pero su familia evitó que pase a mayores. Ese día, él recibió una carta de su padre adoptivo, que le pidió perdón y le deseaba lo mejor. En el presente, el muchacho va al cementerio con su madre y realiza sus respectivas oraciones. Luego se encuentra con el asistente del señor Juan, a quien le pide que busque a Jun-jin. Mientras tanto, las amenazas del secuestrador continúan y aunque la señora quiere seguir esperando, accede a salir del mercado a cambio de la vida de su empleada. Pero este hombre no contaba con que Chae-won llegaría con la policía. Antes que se lleven al secuestrador, Jun-jin le da una buena patada. A lo lejos, Doha ve todo lo que sucede allí. Es más, ve que su amigo abraza a su platónica, pero ella sigue negándose a salir con él. Más tarde, jefa y empleada se reúnen y bastante enfadada, Jun-jin le propone un nuevo negocio. Esta vez quiere convertirse en la accionista mayoritaria de la empresa. Aunque el señor Cha se niega, su jefa acepta con la condición de que se convierta en su hija adoptiva. La muchacha duda, mientras que su jefa está segura de su plan, ya que no quiere dejarle todo lo suyo a alguien desconocido. A la mañana siguiente, el señor Oh se pasa todo el día buscando información del embarazo de la señora Kang. Más tarde, vemos a la madre de los muchachos llorar por no poder contarle la verdad a su hijo Chae-won. El señor Oh le cuenta a su jefe todo lo que investigó. Más tarde, Jun-jin visita a su madre que se encuentra en un geriátrico y allí recibe una gran sorpresa. Se entera que su padre visitó a su novio cuando estaba en la cárcel. Por su lado, Doha se ve en una situación bastante engorrosa, ya que se le encargó desalojar a un centenar de familias de un territorio donde se construirán edificios para las Olimpiadas. Aunque le duele, no puede negarse. Más tarde, los problemas continúan, ya que su amigo lo reúne con su ex, y Jun-jin descubre que Doha fue quien le pidió que la buscara. Pero eso no es todo. Ve como su amigo sigue insistiendo en luchar por su amor. Aunque pasa algo inesperado, Doha debe hacerse cargo de su ex, ya que lo sigue hasta su casa y le pide comida y alcohol, lo que termina con Jun-jin durmiendo en la casa de su crush. Por cierto, ellos hablan de su relación y de que se enteró que su padre fue quien lo obligó a romper su noviazgo. Además, le remarca que se convertirá en una gran empresaria para que él deje de ser mafioso. Ella le pide que se quede a su lado, pero Doha no acepta, ya que no sabe vivir otra vida. Mientras tanto, Chae-won espera a su amiga bebiendo alcohol. A la mañana siguiente, Jun-jin tiene una nueva idea: atosigar a su crush para que vuelva con ella, por lo que primero lo besa y después lo corretea. Pero eso no es lo único que hace, ya que acepta el trato de su jefa, y ahora ella es su hija. Mientras tanto, Doha debe continuar desalojando personas, y Chae-won le pide una oportunidad a Jun-jin, la cual no piensa hacerlo y trata de explicarle que lo ve como amigo. Luego vemos a Chae-won pidiéndole al señor Oh que vigile a su amigo, pero no le dice el motivo. Al rato la señora Kang recibe la visita del señor Juan.
Por su lado, Doha recibe el pago de la golpiza que le dieron a los pueblerinos. Desgraciadamente, su jefe se queda con un gran porcentaje, lo que molesta a sus compañeros, pero Doha lo acepta ya que tiene un plan, aunque uno de sus compañeros no está de acuerdo. Más tarde, la señora Khan recibe a su amigo en su casa y él le pide que sean una pareja. Por cierto, los padres de Doha reciben a la amiga de su hija, la cual sigue fugitiva. A la mañana siguiente descubrimos que la señora Khan planeó que el señor Oh descubra lo que ella quería que descubra. Luego recibe a los Lee que le comentan sobre lo que pasó con el señor Oh, pero lejos de asustarse, le ordena a la madre de su hijo que aprenda a conducir, ya que será su chofer. La señora Lee sospecha que esta mujer la quiere tener controlada, pero acepta la oferta. Los días pasan y vemos a la señora aprendiendo a manejar, a Chel-won llegando a su oficina y a Jun-jin asentándose en un nuevo espacio de trabajo. Por último, el señor Juan le comenta a su pareja el proyecto de urbanización. Por la noche un gran problema se presenta, ya que Jun-jin se reúne con su amigo para felicitarlo por su ascenso, pero lo único que provoca es que Doha y su crush discutan, porque ella lo vio golpeando a los pueblerinos. Doha deja el lugar regañando a su amigo por no avisarle sobre las fotos que le habían tomado. Luego, el señor Oh se reúne con el jefe de Doha para planear los negocios con los terrenos apropiados. El señor le remarca que lavarán dinero por medio de la constructora y que utilizarán como chivos expiatorios a Doha y Yeonpil. Pero eso no es todo, ya que el señor Yeon debe invertir dinero, por lo que le pide ayuda a su antiguo socio. Astutamente, Doha puso una grabadora en la mesa donde estaba su jefe, así que se entera de los planes. Esto provoca que Doha active su plan maestro y primero golpea a su fiel lacayo, luego lo hace asociarse con Yeonpil, el cual conversa con Chel-won y junto con el joven fiscal planean derrocar al señor Yeon. Por cierto, Chel-won se entera que su madre tiene un pretendiente, pero no le molesta. Por la noche, Yeonpil llega a la casa del señor Yeon y lo acorrala para llevarse el dinero. Y pensando que iban a derrocar al mafioso con la ayuda de sus socios, cae en la trampa de Doha, lo que lo lleva a la cárcel. Aunque trata de hablar con el fiscal Choi, no tiene suerte. Él no pudo ni derrocar ni obtener dinero. El plan sale perfecto, pero Doha recibe una puñalada de este hombre. Por cierto, Jun-jin llega al lugar y luego de tratar de frenar la sangre de la herida, le dice a su crush que ahora sí rompan de verdad. Mientras la parejita se desmorona por la ruptura, Chel-won se entera que el señor Oh trabajaba con el señor Yeon, por lo que le ordena que arregle el problema y le comenta que Doha iba a ir a la cárcel si no fuese porque él frenó el plan. A la mañana siguiente, Doha se presenta delante de su jefe y le dice que él fue quien ayudó a Yeonpil. Es más, le dice que ahora será el jefe, aunque este hombre no quiere aceptar, ya no tiene otra alternativa. Luego Doha se reúne con el supuesto padre de su amigo para declararse como su nuevo perro rabioso, o sea, declarar su lealtad. Obtenida la aprobación del señor Juan, recibe la constructora que está a cargo de la construcción de los edificios para las Olimpiadas, lo que significa que Doha dejará de ser mafioso para ser dueño de una empresa. Esto le permite continuar con su relación. Es más, le dice a Jun-jin que dejará los negocios ilegales. Por cierto, ellos se besan. Por su lado, Chel-won se emborracha al descubrir la foto de sus amigos besándose, fotos que su madre también ve. Por cierto, la señora Lee sospecha de que su jefa formará una nueva familia. Mientras tanto, Doha deja todo claro entre sus socios y amigos y se dividen entre los que seguirán siendo mafiosos y los que tendrán un negocio normal. Por el lado de la familia Choi, las mentiras continúan. Esta vez, el señor Oh le confiesa a la futura esposa de su jefe que él reprendió a Chel-won, pero no dice quién se lo ordenó. Además, la señora Khan continúa con su plan de tener la familia perfecta, mintiendo sobre el origen de su hijo. Pero desgraciadamente, Chel-won no está feliz de tener un padrastro que fue cómplice del hombre que lo maltrató durante su tiempo de estudiante, por lo que no acepta el matrimonio y deja la casa enojado. Por su lado, Doha conoce a su suegra postiza y más tarde visitan a la verdadera madre de Jun-jin. Luego de un largo día junto a su novia, Doha le promete que no la hará llorar más. Al otro día, la parejita camina cerca del cine de Jun-jin, recordando sus días como adolescentes. Ella le hace un gran pedido, que logren vivir en paz.
Por la noche la señora Khan escucha especulaciones sobre que comprará terrenos cerca de la zona de reurbanización, pero ella lo niega rotundamente, mencionando que perjudicaría la imagen de su hijo. Claramente es una mentira y la descubrimos más tarde cuando la madre de Doha le entrega un contrato de compra. Por cierto, esta mujer le promete a su chofer que le dará el 3% de lo que gane. Por su lado, Doha se ve en problemas al no poder financiar los negocios de los terrenos, pero tranquilo que este muchacho tiene un plan: reunir mucho dinero unificando a las pandillas del país. Primero se gana la confianza del mafioso más grande de la ciudad y luego la del resto de los pandilleros. Con su dinero y compromiso crea el primer consejo de las pandillas más grandes del país. Por cierto, Doha ordena que compren todos los terrenos aledaños a la zona de futuros edificios. Los muchachos cumplen con su rol, esta vez con la ayuda de la prometida de la mano derecha de Doha. Sin saberlo, arruinan la compra de la señora Khan. Enfadada le comenta qué sucedió al asistente O, el cual le informa a su jefe qué hizo Doha, pero lejos de enojarse o frenar los planes, por ahora lo deja que continúe, ya que sabe que el dinero invertido no ha sido financiado por su empresa. Más tarde el señor O visita al muchacho para advertirle que saben qué están haciendo, pero Doha le promete que tiene todo controlado y que seguirá obedeciendo a su jefe. Al rato discute con su amigo, ya que sospecha que él fue quien filtró su plan. Como de costumbre, Chelwon oculta la verdad y lo amenaza con llevarlo a la prisión. Estos dos terminan de muy mala manera su conversación, ya que Chelwon le menciona que no lo invitará a la boda de su madre y Doha le comenta su boda con Jun-jin. Al día siguiente toda la familia Lee se reúne, ya que el muchacho les da la noticia de su boda. Esto emociona a sus padres y mucho más al señor Lee, pero él no puede compartir la felicidad con su familia, así que sale a fumar. Sin esperarlo, el señor se entera por medio de la amiga de su hija que la señora Khan piensa casarse de nuevo y decirle a su hijo que su padre es el señor Juan. Más tarde, mientras el señor O vuelve a amenazar a Doha por la compra de los terrenos, su padre conversa con los Choi, primero con Chelwon, a quien le exige que no se olvide de su linaje y quién es su padre. Este hombre deja al muchacho bastante borracho, sin antes abrazarlo y decirle lo orgulloso que está de él. Luego llama a la señora Khan y sin saberlo se condena a sí mismo, ya que amenaza a esta mujer y ella decide acabar con este hombre, mintiéndole a su futuro esposo que el padre de Doha la está amenazando. Por su lado, el consejo oficializa su unificación y luego la señora Khan trata de persuadir al padre de Chelwon, pero este señor le exige que no le mienta a su hijo, sino le revelará la verdad. Por cierto, esta mujer echa a su empleada, ya que sabe que ella fue quien le dijo al señor Lee sobre su boda. Además, la policía encuentra a la hermana de Doha. Por la noche, la señora, dramatizando el momento, le miente a su hijo y le explica su supuesto origen. Para su suerte, Chelwon logra comprenderla. A la mañana siguiente, el señor O llega al pueblo para acabar con la vida del supuesto hombre que chantajea a la novia de su jefe. Mientras Doha festeja el casamiento de su amigo y Chelwon le pasa a un colega el expediente de la investigación del consejo de pandillas. Más tarde, Doha recibe una llamada de su madre preocupada por el paradero de su padre, pero el muchacho no le hace mucho caso hasta que ve en las noticias que un camión atropelló a un hombre y entre sus pertenencias hay una caja de cigarros de la misma marca de las que fumaba su padre. Muy nervioso, deja la oficina y llega hasta la morgue, donde se encuentra con el cadáver de su padre. Por unos segundos vemos que Chelwon le pide a su amiga que no se case con Doha, avisándole que él no ha dejado el trabajo de pandillero y le remarca que es el líder de la pandilla más grande del país, pero ella no lo escucha y le remarca que si su prometido comete algún delito, que sea juzgado. Luego vemos que el señor O drogó y con un secuaz acabó con la vida del señor Lee. Por último, descubrimos que Chelwon amenazó a su nuevo padre si no terminan los negocios con Doha. Por su lado, Jun-jin, bastante nerviosa, espera la llamada de su prometido, quien a los segundos le marca para darle la triste noticia. Doha no puede seguir hablando con ella, ya que la culpa de no poder tener una última charla con su padre lo carcome. Por la noche, la madre del muchacho sueña con su marido, quien está vestido de blanco y se despide de ella sin antes aplicarle crema para las manos. A la mañana siguiente, mientras Jun-jin le informa de la difícil noticia a su suegra, los hermanos Lee son interrogados por la policía. Esta vez
vez, la hermana del muchacho se lleva la peor parte, ya que la maltratan para saber el paradero del líder revolucionario que ella seguía. La señora deja su casa sin antes ponerle dinero a la billetera de su esposo, para luego encontrarse con el cuerpo del señor Lee sin vida. Al rato, Chelwon se entera de lo que sucedió con el padre de su amigo y recuerda la última charla que tuvo con este señor. Comprendiendo por lo que pasa a la familia Lee, les permite salir a los hermanos y luego los tres dan sus respectivas reverencias al señor Lee. Por cierto, la policía acompaña a Doha hasta el velorio y el señor Juan se entera por medio de su asistente que se encargó del conductor, además sobre lo que sucedió con su perro de casa. Luego los amigos tienen una pequeña discusión por quién se hará cargo de la ceremonia formal. La cuñada de Jun-jin le menciona que tiene miedo, ya que parece que ha sido abusada por quien la interrogaba. Antes que Doha deje el lugar, se entera que no recibirá ayuda del señor Juan, ya que este hombre quiere apoyar a su hijo, decisión que su asistente no apoya, pero están decididos a destruir a Doha públicamente. Con el líder de la pandilla encerrado, tanto su prometida como sus colegas piensan en sacarlo del país. Jun-jin, con la ayuda de Chelwon y los pandilleros, utilizando las conexiones que le quedan. Es así como a la mañana siguiente, luego de que Doha arroje la ceniza de sus padres, Chelwon le acerca las llaves de las esposas que lleva y le dice que se escape por la montaña. El plan sale perfecto, pero el muchacho casi sale herido, aunque tranquilos que no eran los únicos que tenían un plan, ya que los amigos de Doha lo recogen en un coche y lo llevan hasta el puerto. Más tarde el muchacho decide vengarse de quien ha decidido darle las espaldas. Sabe que puede perjudicar a sus seres queridos, pero quiere acabar con el señor Juan. Además, se entera que este hombre se casará con la madre de su amigo y que el conductor que atropelló a su padre se entregó. A la mañana siguiente llama al señor Juan para advertirle que tendrá problemas. Por cierto, le envía una copia de los libros de sobornos que lo pueden perjudicar. Por su lado, la madre de Doha le pide a la señora Khan que ayude a su hijo, aunque esta mujer no quiere hacerlo. Cuando escucha que la señora menciona el origen de Chelwon, le promete ayudarla. Como de costumbre, esta mujer miente, ya que le exige a su prometido que encierre a Doha. Es así como el señor Oh, junto a la policía y Chelwon, acorralan a Doha en el puerto. Previamente, el muchacho se reunió con su novia. Doha aparta a Jun-jin y trata de escapar del lugar, pero se ve rodeado y su amigo le exige que se entregue. Pero Doha decide escapar, provocando su abrupta muerte por un disparo que efectuó el señor Oh. Por cierto, él le dijo a Jun-jin que hay un libro del Servicio Nacional que puede perjudicar al señor Juan. La policía se pasa toda la noche buscando el cadáver del muchacho, pero no logran encontrarlo. Por ende, Chelwon le informa a su amiga que el cuerpo seguramente llegó al océano. Por unos segundos vemos que Doha está malherido flotando en pleno río. Luego, los tres amigos de Doha vuelven a la prisión, apenados de no haber podido salvar la vida de su jefe. Ahora la historia continúa 3 años en el futuro. Esta vez, Chelwon prospera con su cargo de fiscal, pero su crush tiene problemas con sus negocios de licencias, aunque se hace tiempo para festejar el cumpleaños de su amigo. Luego de una agradable cena, el muchacho se encuentra con su verdadera madre que lo esperaba fuera de su casa, con la cual conversan por unos segundos y le promete visitarla. Por cierto, esta mujer incomoda a la señora Khan. Al rato el muchacho se entera de los problemas financieros que tiene Jun-jin y parece que son más graves de lo que pensaba, ya que la muchacha es expulsada de la empresa de su madre, obteniendo apenas 200.000 wones. Chelwon quiere ayudarla con ayuda de su padre, pero el señor Juan le comenta que debería ayudarla con sus propias manos. Más tarde, suegra y nuera se reúnen para tomar y llorar por sus penas. Ambas extrañan a los Lee. Desafortunadamente pasa un pequeño gran inconveniente. La señora menciona que Chelwon es su hijo. A la mañana siguiente, mientras la señora Khan se encuentra con un importante empresario que le comenta la complicada situación de su hija, que resulta ser una estafadora que lava dinero con supuestas compras en el exterior, su hijo interroga a esta muchacha, que para su sorpresa accede a colaborar con él, pero él no negocia con delincuentes, por lo que se la llevan a una correccional. Por su lado, la madre postiza de Jun-jin compra la licencia de una película de James Bond. Por la noche, el par de amigos se reúnen y Chelwon le demuestra sus dotes de cantante, pero Jun-jin quiere saber por qué Doha siempre parecía que lo protegía, como si él debía ser su peón. Su conversación no termina bien, ya que Jun-jin le vuelve a preguntar si su novio había matado al sujeto.
Por cierto, le vuelve a remarcar que no lo puede ver como hombre. Al otro día vemos que la señora Geo, o sea la madre de Doha, está en busca de terrenos en los cuales invertir. Por suerte, ella recibe ayuda del antiguo jefe de Doha, quien le muestra una zona que puede ser rentable. En el lugar ven a la señora Khan observando los mismos terrenos, los cuales estaban cerca de la costa. A la tarde, Jong-gok, la hermana de Doha, recibe a su pareja, quien solo viene por comida, dinero y para mantener relaciones con ella, pero parece que Jong-gok tiene secuelas de cuando estaba detenida. Por su lado, Jung-jin se reúne con su suegra para hablar de lo que le dijo la noche anterior, pero esta mujer, cautelosa, desmiente sus dichos y hasta bromea para que Jung-jin no tome en serio sus palabras. A la mañana siguiente descubrimos que, como de costumbre, la señora Khan quiere controlar la vida de su hijo, esta vez creando una inesperada conexión con la familia del empresario que la contactó. Su plan sale a la perfección, ya que recibe ayuda del señor Oh, pero no es lo único que planea, ya que más tarde descubrimos que piensa alejar a Jung-jin de su hijo. Por esta razón, arruinó la economía de la muchacha, llegando a un acuerdo con su madre postiza. Más tarde, padre e hijo se reúnen para hablar de un viaje al exterior, uno que los ayudará a fortalecer las relaciones de su país. Por esta razón, se trasladan a Japón, donde nos reencontramos con Doha, que ahora es matón de un coreano que ha vivido la gran mayoría de su vida en Japón. Este hombre llamado Chae Dong-pal ha fortalecido su negocio desde la llegada de Doha, a quien lo encontró flotando en el río. Más tarde descubrimos que casualmente este hombre es la persona con la que debían hablar Chae-won y su padre. El señor los atiende muy amablemente y está dispuesto a cooperar con su país a cambio de establecer su empresa en Corea, además de obtener un tratado que lo ayude a expandir su cultivo de especias. Debo resaltar que Doha vio a su amigo hablando con su jefe y casi fue descubierto por él. Al otro día, el señor Juan regresa al país y felicita a su hijo por ayudarlo a concretar el negocio, por el cual seguramente recibirá una medalla de honor. Por la noche vemos que Doha recibe una gran sorpresa: será enviado con la hija de su jefe a Corea para que establezca la empresa, pero además obtendrá su parte de lo que generó la organización desde que llegó. Es así como obtiene un nuevo nombre, Lee Kang-gu, y con su nuevo pasaporte entra al país. Por su lado, Chae-won le informa a su padre que el señor Chae ha comenzado las comunicaciones con los países extranjeros, por lo que vuelve a recibir halagos de su padre. Más tarde, visita la nueva oficina de su amiga, ya que abrió su propia productora, con la ayuda de su fiel amiga. Como de costumbre, él quiere ayudarla, casi que la obliga a aceptar una licencia que viene de China. Jung-jin duda en aceptarla, pero termina haciéndolo. Luego de una agradable cena, ella despide a su amigo, al cual le vuelve a remarcar que quiere que siga siendo su amigo, con quien pasó bellos momentos. Al otro día, Doha decide comenzar con su venganza para restablecer todo su lugar, provocando la caída del señor Juan. Para esto se reúne con sus tres amigos, que lejos de enojarse lo abrazan y aceptan sus órdenes. Esta vez no estarán directamente relacionados a los negocios ilegales y cada uno debe buscar información de empresas con las cuales negociar el paradero del asesino del señor Lee y reunir a toda la pandilla. Cada uno comienza con su tarea, sabiendo que tarde o temprano perjudicará a Doha. Por la noche, y para terminar de concretar su plan, se reúne con sus dos viejos conocidos, su antiguo jefe y Jong-pil, quien recibe varios golpes, pero mucho dinero a cambio, ya que Doha les propone que generen dinero tanto para su empresa como para ellos, con la condición de mantener todo en un bajo perfil. Es así como establece sin problemas una nueva sociedad. Por la noche, Chae-won descubre que su madre planeó emparejarlo con la hija del empresario, gracias al señor Oh, que no disimula su desagrado. A la mañana siguiente, ayuda a su amiga a obtener un préstamo y luego visita a la señora Geo, con quien cena. Por cierto, Doha los ve a lo lejos. La señora Geo le comenta a su hijo que debería comenzar a salir con Jung-jin, pero la muchacha nuevamente les explica cuál es la relación que tiene con Chae-won. Más tarde, el muchacho deja a su amiga en su casa. Como de costumbre, Jung-jin lo rechaza, pero muy cálidamente, ya que menciona los buenos tiempos que pasaron juntos cuando eran adolescentes. Al rato, madre e hijo discuten por los planes de la señora Khan.
Desafortunadamente su padre los detiene y le explica que su madre solo hace lo que tiene que hacer para posicionarlo en la sociedad y que lo ama tanto que piensa en su futuro. Este hombre le pide que deje sus sentimientos por Jun-jin y trate de construir su vida amorosa. Al otro día la señora Khan recibe la visita del empresario, que le oferta terrenos de los cuales supuestamente obtendrá muchas ganancias. Esta mujer, sin pensarlo, acepta su trato, dejando de lado el plan que había creado con el señor Oh por los terrenos cerca de la costa. Por cierto, este último debe dejar la ciudad por culpa de Chelwon, ya que lo estuvo vigilando y sabe que ha hecho negocios por fuera de la empresa de su padre. Esto provoca que, para no tener a su hijo en contra del señor Juan, envíe lejos a su mejor asistente. Por la noche vemos que el negocio de Doha prospera rápidamente y que este último encuentra al asesino, que le revela quién lo mandó a atropellar a su padre. Luego de saber la verdad, toma para matar las penas. Al otro día el muchacho le pide ayuda al socio de su madre, que primero se pone feliz por verlo y después le pide que no trate de vengarse, pero lejos de hacerle caso, le exige que busque información de la CNA que comanda el señor Juan, o sea, el Servicio Nacional. Por cierto, le pide que no le cuente a su madre que está vivo. Por su lado, la señora Geo tiene un pequeño percance con la señora Khan, que la golpea y le exige que no vuelva a hablar con su hijo. Este momento intenso lo ve su socio y critica a esta señora y a la mala actitud que tuvo Chelwon con su amigo, pero la señora Geo regaña a este hombre por hablar mal de su hijo. Más tarde, Jun-jin vive un momento de extrema felicidad, ya que obtiene muchos contratos, tantos que necesita la ayuda de sus dos amigos para atender todas las llamadas. Pero lo más sorprendente que le pasa es reencontrarse con su gran amor. Luego de un gran abrazo, Jun-jin regaña a su novio por no avisarle que estaba en Japón, pero él explica que debía mantenerse oculto por culpa de Chelwon. Ella no comprende qué sucede entre su novio y amigo hasta que escucha que la familia de Chelwon estuvo detrás de la muerte de su padre, ya que el sujeto, sin dudarlo, le indicó a la persona que lo contrató. Pero no es lo único que descubre esta noche, ya que su novio decide confesarle qué realmente pasó cuando eran adolescentes. Jun-jin no puede creerlo, pero comprende por qué Chelwon siempre se ponía nervioso cuando le preguntaba por la muerte del matón. A la mañana siguiente conversa con los amigos de su pareja para preguntarle si lo que le dijo Doha era cierto. Ellos se lo afirman y le remarcan que aunque no querían vengarse de la familia de Chelwon, saben que Doha no tendrá paz hasta que restablezca el orden. Más tarde, la pandilla de falsificadores se reúne de vuelta para hablar del plan del muchacho. Ellos serán los encargados de recolectar información de los negocios de la señora Khan. Saben que investigarla es un gran problema, pero obtendrán mucho dinero a cambio. Mientras tanto, los amigos de Doha encuentran información interesante de la señora Khan y se contactan con un antiguo fiscal que puede serles de ayuda. Por la noche, Doha se presenta en la casa de apuestas de Yeonpil para hablar de las finanzas y además descubre que el señor Oh ha sido transferido a Busan y continúa haciendo préstamos y cobrando sobornos. Aunque no es el único que investigó a este señor, ya que Chelwon obtiene un informe detallado de todo lo que hizo este hombre. Con esta información quiere amenazarlo para que deje de trabajar para su padre, pero no contaba con que el señor Oh sabe mucho más de él que cualquier otra persona, por lo que le recuerda cómo arruinó la vida de su amigo y la de su familia. Este hombre menciona que cada persona tiene una caja de Pandora y que no es conveniente abrirla de él porque si no ocurrirán grandes problemas. Antes de dejar el lugar, saluda a la señora Khan. Esta mujer quiere saber qué pasó y Chelwon, sin rodeos, le exige que le cuente los negocios que tiene con este hombre. Es así como le menciona sobre el plan fallido de emparejarlo con la hija del empresario. Más tarde la parejita conversa sobre los planes de Doha. Como en el pasado, Jun-jin le vuelve a repetir que si él decide mancharse de sangre terminará con su relación. Mientras tanto, la señora Khan recibe al señor Oh, que le explica que su hijo está tratando de sacarlo de la empresa, algo que esta mujer no ve para nada mal, pero ella no sabe que el señor Oh está enterado de los negocios de los terrenos, además de que su jefe no es el padre de Chelwon, ya que encontró una carta que el señor Lee pensaba darle a su hijo. La señora Khan se ve acorralada, pero el asistente de su esposo le propone un trato: ocultar para siempre la información que tiene y serle fiel hasta sus últimos días, con la condición que no permita que su hijo le arrebate su cargo. Por supuesto, le exige un porcentaje de la venta de los terrenos.
Este hombre obtiene lo que quiere y deja la casa sin antes mencionarle que ha tenido mucho valor para engañar a la persona más peligrosa de la nación. Durante la cena familiar, la señora trata de persuadir a su esposo para que el asistente O recupere su puesto, mencionando que hizo lo que hizo por la salud de su padre. A la mañana siguiente, jefe y asistente se reúnen y el señor Juan le regresa su puesto a su lacayo. Además, le da dinero para la salud de su padre. Por su lado, tanto Doha como Yunjin reciben grandes noticias. El muchacho se entera del regreso del señor O, mientras que Yunjin recibe todas las acciones de su madre postiza. Ahora sí puede ayudarla como siempre lo quiso, ya que no tiene que cumplir las órdenes de la señora Khan. Esto debido a que Doha se reunió con ella y hablaron de lo que sucedió con Yunjin. Sin saberlo, Doha la ayuda a obtener todas las acciones, además de los cines de su madre. Al rato, la señora Khan se reúne con el empresario para hablar de los contratos y arreglar el valor de los terrenos. Por cierto, Doha mira los contratos con los cuales la señora piensa invertir. Él le pide a su socio que lo ayude a encontrar una debilidad de esta mujer para poder arrebatarle todo lo que tiene. A cambio recibirá un gran porcentaje de dinero y lo enviará al extranjero. Mientras tanto, el empresario y la señora Khan conversan con el actual ministro de Hacienda para obtener el permiso total de la construcción, ya que los sindicatos no le permitían avanzar. Sin que nadie lo sepa, Doha instala una grabadora debajo de la mesa, por ende obtiene una grabación de toda la conversación. Él piensa engañar a esta mujer, pero primero secuestra al señor O, ya que lo quiere poner en contra de sus jefes, pero primero quiere saber por qué mataron a su padre. Por cierto, le enseña su rostro a este hombre. Antes de continuar, debo mencionar que Yunjin conversa con su amigo, quien continúa mintiéndole descaradamente sobre lo que pasó la noche trágica. Como de costumbre, Doha tiene un plan, por lo que nos vamos al pasado, exactamente 3 días antes de secuestrar al señor O. Los amigos planearon destruir desde adentro la familia de Chelwon, usando al señor O como su espía. Doha está decidido a imponer su propia ley. Mientras tanto, Chelwon debe enfrentar a su madre por culpa del señor O, ya que él no comprende por qué lo ayudó a volver. Esto desencadena que le pregunte si ella mandó a asesinar al señor Lee, obteniendo una respuesta que no quería escuchar. Como de costumbre, él se enoja, pero su padre le explica que su madre lo hizo por su bien, ya que el señor Lee le pedía dinero. Chelwon quiere saber toda la verdad, pero esto le puede costar su amistad con Yunjin. Cuando se tranquiliza, escucha que el señor Lee trató de chantajear a su madre y que el dinero que la señora Geo tiene se lo dio su madre. Esta mujer queda como una verdadera víctima ante los ojos de su hijo, pero aquí no terminan las sorpresas, ya que Yunjin descubre la verdad que tanto ocultaba a su amigo, gracias al cuaderno de Doha que estaba guardado en el libro de contabilidad. Allí están escritos los sueños y todo lo que pasó en los últimos días de la adolescencia de Doha. Por esta razón enfrenta a su amigo, pero como ella vio que él continuaba ocultándole la verdad, le entregó el cuaderno, dándole un fin a su amistad. Chelwon quiere buscar excusas, es más, le echa la culpa a su amiga de la muerte del matón, y luego le jura que su familia no estuvo detrás de la muerte del señor Lee. Yunjin ya no puede creer en su amigo, más sabiendo que él no acepta su error. Luego de la conversación, el muchacho se replantea su vida y por qué su madre no lo castigó. Como de costumbre, ella no acepta que su hijo debía ser castigado, y cuando escucha que Yunjin sabe la verdad, quiere amenazarla. Esta última, lejos de apartarse de los asuntos de su novio y sabiendo la verdad, está dispuesta a apoyarlo en su venganza para que así pueda restaurar su paz. Pero primero hace que su novio se reencuentre con su madre, quien al fin encuentra un poco de felicidad, tanto que quiere vivir una vida tranquila junto a su hijo en su pueblo natal. Por cierto, el día en el que Doha apuntó al señor O, lo engañó, mencionándole que alguien que conoce lo quiere muerto. Las sospechas de este hombre lo llevan a trabajar con el enemigo de su enemigo, ya que él decide engañar a la esposa de su jefe mencionándole un falso rumor acerca de los terrenos que piensa comprar. Mientras tanto, el plan de Doha continúa, por lo que su mano derecha prueba a un fiscal y obteniendo un resultado muy bueno, le entregan la copia del libro de contabilidad de todos los sobornos de la CNA.
pero además esparcen rumores de la venta de unos supuestos terrenos a un precio accesible en el salón de la señora Khan. Y por último, Jung-jin compra una revista de periodistas independientes. Por su lado, Doha es intimidado por el señor Chae, que se enteró de los rumores del aumento sorpresivo de las tierras que le prometió que iba a comprar. Como Doha no confía en estas personas ni ellos en él, solo le menciona que obtendrán las tierras sin desperdiciar nada de dinero. A todo esto, Chalwon recibe una inesperada noticia por parte de la muchacha que quería salir con él. Esta joven le comenta lo que menos pensaba, o sea que su amiga sale con un hombre, y luego de intervenir las llamadas de Jung-jin, descubre que Doha está vivo. El muchacho se convierte en el espectador de una adorable conversación donde Jung-jin le explica a Doha que ella lo eligió por encima de Chalwon por tener un aura diferente que le permitía brillar aún teniendo una vida tan difícil. Doha, muy contento de que su novia lo aprecia tanto, decide volver a pedirle matrimonio. Ellos se abrazan y festejan con sus amigos, sin saber que Chalwon ordenó que los vigilen. Afortunadamente, el señor O sospechó que algo se tramaba al muchacho, por lo que siguió al espía y les avisó que tenían a alguien detrás de ellos. A cambio, le pide información de la persona que lo quiere muerto. Nuevamente, Doha nos demuestra que es un gran protagonista, ya que primero decide tratar de conversar y perdonar a su amigo, y luego vuelve a engañar al señor O, mostrándole que la supuesta persona que lo quiere muerto es ni más ni menos que su amigo, quien fue citado por John Peel cerca del río para darle información de los pasos de Doha. Por cierto, todo fue previamente planeado. El señor se convence de los dichos de Doha y quiere dejar su puesto sin antes robarle dinero a la esposa de su jefe. La red de mentiras continúan, por lo que logran que la señora Khan firme un contrato con los socios de Doha, luego de una simple investigación al supuesto contador de la persona que le vendió los terrenos. Por cierto, el amigo de Doha pierde para siempre a su pareja luego de que ella los ayude por última vez. Más tarde, toda la familia Lee se reúne de vuelta. Esta vez, Jungkook se quedará con su madre. Debo remarcar que misteriosamente su pareja ha decidido cortar los lazos con ella. Mientras tanto, decidido robarle dinero a la señora Khan, el asistente O habla con el empresario, a quien lo engaña y le exige el dinero de vuelta en múltiples cuentas si no acepta aumentar el valor de los terrenos, ya que supuestamente su jefa así se lo pidió. Esto no le gusta al empresario, por lo que se reúne con ella para aumentar el valor de lo invertido. Afortunadamente, el asunto se resuelve. Debo remarcar que la confianza de estos dos se ha roto desde que la señora descubre que el empresario solo quería negociar con su nombre. Por cierto, el hombre le menciona las cuentas que el señor O le dijo que use. Más tarde, Chalwon recibe la visita del señor O, que indirectamente lo amenaza, y luego recibe una llamada de Doha. Mientras tanto, la señora Geo descubre la verdad detrás del asesinato del matón. Por la noche, una vez más, Chalwon le demuestra a su amigo que es una persona detestable, ya que nunca le pide disculpas por arruinar su vida, por lo que pasó con su padre, e impedirle que sea feliz con Jung-jin. Chalwon le exige a su amigo que deje el país sin ella, ya que no quiere que sea esposa de un fugitivo. Al rato, Jung-jin escucha lo que sucedió y más que nunca decide continuar con el plan de revelar todo por medio de la revista. Por su lado, Chalwon se entera de los problemas que tuvo su madre. Esta última le menciona las cuentas que el señor O le dio al empresario. Al otro día el plan continúa, por lo que Doha llama al fiscal, que llevará ante la ley al señor Juan, mientras que sus socios logran arrebatarle 10 millones a la señora Khan. Chalwon, decidido a llevar a la prisión a Doha, irrumpe en la casa de apuesta de John Peel, algo que Doha supuso. Además, trata de persuadir a su amiga para que no se vaya con él, pero Jung-jin ha tomado una decisión, por lo que se prepara para liberar la información al público. Chalwon continúa moviéndose. Esta vez le exige al señor Chae que rompa sus lazos con Doha, si no se verán gravemente perjudicados. Luego conversa con Doha, quien le demuestra que siempre fue un segundón, remarcándole que en el pasado hizo mal el examen para que él sea el primero de la clase. Más tarde, la señora Geo llama a su hijo para revelarle la verdad, aunque no logra hacerlo, ya que antes le menciona el asesinato del matón.
El plan de Doha está saliendo como se esperaba, pero primero necesita pruebas que permitan enjuiciar al señor Juan, por lo que le da 10 millones al señor O, quien previamente se dejó golpear por Chelwon para luego burlarse de él. Por cierto, Doha le dio una grabadora al señor O para que grabe lo que hable con su jefe. Más tarde, jefe y asistente se reúnen y todo parecía ir muy bien, tanto que el señor Juan se ve amenazado por su fiel lacayo, pero termina muy mal, ya que al mencionarle que Chelwon no es su hijo, este hombre decide atar cabos sueltos y asesinarlo. Luego de deshacerse de su fiel lacayo, el señor Juan se acerca al salón de su esposa. Allí recuerda los viejos tiempos cuando tenían la edad de su hijo, pero además le pide a su esposa que bailen como solían hacerlo. Por último, le pregunta si guarda algún secreto que debe decirle. Como de costumbre, la señora le oculta la verdad. Por su lado, Doha deja el lugar bastante alterado por lo que sucedió. A la mañana siguiente, el señor Juan descubre que el asistente O tenía una grabadora en su bolsillo, además de que estaba trabajando con Doha. Esta razón, cuando llega su hijo, le exige que arreste o asesine a su amigo, ya que todos corren peligro. Es así como Doha se convierte en el criminal más buscado del país y lo tratan como un espía del norte. Doha se ve abrumado por las últimas noticias, pero afortunadamente su novia aparece para sacarlo del lugar. Más tarde, padre e hijo deciden atrapar a Doha antes de que se filtre la grabación que obtuvo del señor O, pero primero visitan al señor Chae para obtener su palabra de que dejará de hacer negocios con Doha, prometiéndole que su trato no correrá peligro. Al rato la parejita piensa ir al puerto para que Doha se vaya, pero el muchacho sabe que no puede confiar en nadie, por lo que se presenta en la casa del fiscal que le había dado la copia del libro. Claramente no le dice todos los detalles, pero sí le pide asilo por unos días. Mientras tanto, la grabación de la conversación de la señora Khan con el ministro sale a la luz, junto a un artículo que fue impreso por la revista de Yunjin. El señor Juan nuevamente se ve en apuros, pero tranquilos que rápidamente manda que oculten todo. Por cierto, regaña a su hijo por no contarle sobre los planes de su madre. Más tarde el muchacho se reúne con su amiga para explicarle qué sucede, pero cada cual elige su bando, por lo que Yunjin no teme de lo que suceda. Mientras Doha conversa con el fiscal para saber cómo continuar, la señora Khan trata de controlar la situación con su esposo. Ella vuelve a ocultar la verdad, esta vez diciéndole que le ocultó sus negocios para que no se vea perjudicada su figura política. El señor Juan deja el lugar sin antes volverle a preguntar por el origen de su hijo. Este hombre, decidido a terminar con el plan de Doha, soborna a varios ministros, al señor que hizo negocios con su esposa y hasta a la prensa. Por último, releva al fiscal del caso. Con el fiscal fuera del caso y la revista bloqueada, Doha decide revelar la grabación de cuando el señor Juan asesinó a su asistente. Él sabe que con esta prueba caerán todos, por lo que le pide a su novia que le sea fiel hasta el final. Por la tarde visitan a la señora Khan para advertirle de la grabación y exigirle que hable con su esposo para que los dejen de perseguir y puedan salir del país. Por cierto, le da 24 horas. Ella trata de persuadirlo, pero no tiene suerte, por lo que recurre a la madre de los muchachos. Con la señora Geo de su lado, pautan una reunión con Doha, Chelwon y Yunjin. Como se suponía, los hermanos terminan discutiendo por la grabación y la información que tiene Doha, pero al final del camino, y sin nada más que la pueda ayudar, la señora Geo se pone delante de sus hijos para que Chelwon no dispare a Doha y le confiesa que es su verdadera madre. Ambos se sorprenden y Chelwon no puede creerlo hasta que su madre se lo repite varias veces, además de mencionarle que lo crió como si fuese suyo y que hizo todo lo que hizo por él. Los hermanos vuelven a discutir, esta vez Doha está enfadado con quien fue su amigo y es su hermano, pero como Chelwon continúa apuntándolo con la pistola, el muchacho le revela la última gran noticia, que su verdadero padre fue asesinado por culpa del señor Juan, que había recibido el pedido de otra persona, o sea, la señora Khan. Como si faltase algo más, el señor Juan aparece con sus custodios y le ordena a Chelwon que mate a su amigo, pero él se niega y a los segundos aparece la pandilla de Doha. Todo parecía que terminaría aquí, pero no pueden evitar que el señor le dispare a Doha. Es así como nuevamente el muchacho es gravemente herido. Él cierra sus ojos después de pedirle a toda su familia que vivan juntos en paz. Por cierto, la policía llegó para arrestar al señor Juan, ya que previamente Doha le había pedido al fiscal que lleve oficiales al lugar.
A la mañana siguiente, el señor Juan, sabiendo que le espera, decide tirarse por la ventana y la señora Khan termina en un geriátrico soñando con su esposo y marido. Por último, vemos que la señora Geo piensa si debería volver a la ciudad, y esta caótica historia finaliza mostrándonos que la policía llegó al antiguo cine de Yunjin a buscar a los hijos de la señora Geo. Así es, Doha se volvió a salvar. Los tres amigos, como en el pasado, miran una película, esta vez una película de su vida. Ellos reflexionan sobre el pasado y lo que harán a partir de ahora. Por cierto, los hermanos discuten como de costumbre y Yunjin los quiere golpear. Y hasta aquí el resumen de Oasis 2023. No se olviden de suscribir, dejar un like, visitar la pestaña comunidad, activar las notificaciones y nos vemos en un próximo resumen.